Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión Digital presenta. Buenas noches, ¿cómo estamos ahora esta noche aquí reunidos? La Pastoral de la Salud con ustedes, Padre Rodolfo, que nos acompaña y nos apoya. Estamos muy contentas. ¿Qué dices, Elenita? Buenas noches para todos. Estamos acá también con Rosemary. Hola a todos, ¿cómo están? Padre Rodolfo. Muy buenas noches a ustedes tres, las tres damas que me acompañan, o que acompaño yo, mejor dicho, y a todas las personas que siguen el programa en Radio Claret Digital. Es un gusto estar nuevamente con ustedes, con este hermoso programa que intenta llevar la palabra a su casa, aprender a orar con la palabra. Así es, Padre. Estamos muy contentos y ojalá que se vayan reuniendo en sus casas con la Biblia. Hoy tenemos el texto de Lucas 11 del 1 al 13 y vamos a leerlo con profundidad, con amor, con mucha reflexión para que nos adentremos en la acción de este texto. Elenita, ¿podrías... La oración. Rosemary, discúlpeme, ¿podríamos hacer la oración inicial? Padre de toda misericordia, en nombre de Cristo tu Hijo, te pedimos, envíanos el don, infunde en nosotros el Espíritu. Enséñanos a orar en la verdad, permaneciendo en el nuevo templo que es Cristo. Invoca en nosotros al Padre, porque no sabemos rezar. Espíritu de Cristo, primer don para nosotros los creyentes, ruega por nosotros sin descanso al Padre, como nos ha enseñado tu Hijo. Amén. 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 Elenita, podemos continuar con la lectura del texto bíblico, por favor. Vamos a leer el Evangelio, lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos del 1 al 13. Un día Jesús estaba orando y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús les dijo: Cuando oren digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende, y no nos dejes caer en tentación. También les dijo: Supongan que alguno de ustedes tiene un amigo que viene a medianoche a decirle: Préstame por favor 3 panes, pues un amigo mío ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Pero él le responde desde dentro: No me molestes, no puedo levantarme a dártelos, porque la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. Si el otro sigue tocando, yo les aseguro que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su molesta insistencia, sí se levantará y le dará cuanto necesite. Así también les digo a ustedes: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá, porque quien pide, recibe, quien busca, encuentra, y al que toca se le abre. ¿Habrá entre ustedes algún padre que cuando su hijo le pida pan, le dé una piedra? ¿O cuando le pida pescado, le dé una víbora? ¿O cuando le pida huevo, le dé un alacrán? Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Señor Jesús. Jesús. Entonces ahora tenemos un momento de escucha de la palabra. Pueden los que están en casa y nosotros volver a darle una repasada en silencio y buscar ese texto para saber qué nos dice ese texto que acabamos de escuchar. ¿Qué hacía Jesús al comienzo del texto? ¿Cuáles son esas peticiones contenidas en el Padre Nuestro que Jesús nos enseña a orar? Bueno, no sé si esperamos a que participe la gente o podemos dar nuestra... Sí, pueden empezar. Bueno, Jesús estaba orando y sus discípulos, sus discípulos, él estaba orando y les pide que los discípulos le piden a Jesús que les enseñe a orar. Y bueno, después vienen las peticiones que están dentro del Padre Nuestro, ¿no? Sí, las peticiones. Que sea santificado su reino, que le dé el pan de cada día, que perdone las ofensas, que no los deje caer en la tentación. A lo que sigue la parábola del amigo insistente, ¿no? Así es. O inoportuno. Inoportuno, así es. Rosemary. Sí, a mí me llama la atención no solamente las peticiones del Padre Nuestro, sino que él hace énfasis en esta parábola en donde aquella persona toca la puerta del vecino porque necesita aquello que en ese momento no tiene, que es el pan. El dueño de casa le dice que no puede hacerlo, pero Jesús al final nos dice que por insistencia, pedir con insistencia hace que el amigo, diría yo, que toque su corazón y se levante y haga el esfuerzo y pues resuelva al vecino. Entonces es como un conjunto de lo que el Padre Nuestro significa, pedir por los demás. Así es. Usted nos ilumina, Padre Rodolfo. Sí, en este momento inicial quizá convenga puntualizar un par de cosas. Una, caer en la cuenta de que definitivamente el tema central de este texto, que será el de la liturgia del próximo domingo, es el tema de la oración. Y digamos que está como dividido en dos bloques. Un primer bloque es donde los discípulos le piden a Jesús que les enseñe a orar. Es curioso, ¿no? Que no es que Jesús tome la iniciativa y decida, bueno, vengan que les voy a enseñar a orar, sino que son ellos los que lo piden. Y quizá lo piden porque lo miraban a él orar y decían, a ver cuándo nos va a enseñar también a nosotros, ¿no? Hasta que por fin se decidieron y Jesús pues acoge la invitación que le hacen ellos a que les enseñe a orar. Y les enseña lo que nosotros llamamos el Padre Nuestro, que a primera vista parecería una fórmula, una oración más o menos articulada, pero más adelante, conforme la vayamos viendo más detenidamente, nos daremos cuenta que detrás de cada frase hay una espiritualidad, hay una manera de entender la vida, una manera de entender la fe, una manera de entender también a Dios. Todo eso está entonces encerrado en esa primera parte, la petición, enséñanos a orar, y la respuesta de Jesús, que les enseña a orar con el Padre Nuestro. Y como complemento a ello, pues la segunda parte, que ya la han insinuado aquí las hermanas, la parábola del amigo insistente. A veces le titulan la parábola del amigo inoportuno, pero yo creo que es más bien la del amigo insistente, ¿no? Que pide al vecino que le regale pan porque tiene visitas. El vecino se resiste porque no le es tan fácil levantarse a darle el pan, pero bueno, al final lo hace por la insistencia del amigo. Y con esa parábola pues Jesús nos está diciendo, así hay que hacer con el Padre, orar insistentemente, sin cansarse, sin desfallecer. Creo que así es como ubicamos de entrada el conjunto del texto. Sí, Padre, y sería también muy interesante si pudiéramos compartir ese momento que se vive, esa realidad de ese amigo que pide, esa realidad que la humanidad de ese momento está viviendo, qué circunstancias lo rodea, porque hoy en día alguien me puede tocar la puerta y pedir un poco de azúcar y seguramente salgo corriendo a la cocina y se la doy y ole y adiós. Pero ¿qué pasó aquí, Padre?
Mire, lo que pasa es que no era tan fácil para este vecino levantarse a dar el pan. En aquel entonces, en Israel, las casas eran prácticamente casi un solo ambiente. En una misma área dormían todos en esteras tiradas en el suelo, de tal manera que no es como ahora, que a lo mejor la mayoría tiene una habitación o por lo menos compartida con algún hermano, pero en aquel entonces no, era como quien dice, aquí se cierra la puerta y todo es dormitorio, ¿no? Entonces levantarse implicaba buscar una vela, encenderla, ir pasando por encima de los demás parientes, la esposa, los hijos que estaban por allí acostados. Por eso es que no le era tan fácil a él levantarse y por eso se resiste. Al final lo hace por eso, ¿no? Por la insistencia del amigo. Gracias, Padre. ¿Alguien más quisiera comentar sobre este contexto de esa época? Jesús con sus discípulos. ¿Qué hacía Jesús en ese momento? Cuando los discípulos dicen, dinos cómo orar, Jesús, ¿qué estaba haciendo? Él estaba orando, él mismo estaba orando, estaba hablando con el Padre. Y bueno, yo creo que orar es justamente eso, ¿no? Es tener esa cercanía con Dios, que es nuestro Padre, ¿no? Esa intimidad de poder realmente abrir nuestro corazón y abandonarnos, hablar como con un amigo, ¿no? Sí. Y podrías decirse, Rosemary, que vivimos de ejemplos también, porque... Sí, para mí Jesús vino no solo para salvarnos, sino para mostrarnos en carne propia lo que debemos hacer cada día. Entonces, para mí, cuando los discípulos le preguntan o le piden que le enseñe a orar, es porque todo él era oración. Cada movimiento, cada palabra, cada gesto, cada trato que él se manifestaba, en todo él era una oración. Entonces, claro, es aquello de que yo quiero de eso también, claro, para poder dárselo a los demás. Así es, Rosemary. Entonces, eso es lo que yo siento que es Jesús. Así es. Rosemary, estoy muy contenta. Parece que ya nosotros tenemos mensajes. ¿Será posible que nos lleguen y los podamos compartir? A ver, Gloria Delgado nos dice, buenas noches hermanos, Padre, bendiciones. Hola Gloria, buenas noches. Clara Grimaldo, buenas noches. En otro especial programa de La Palabra en tu Casa. Hola Clara, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Clara? Carmen Brand, hola Carmen, aquí estoy, saludos Padre Rodolfo y las tres damas. Gracias por este programa, hola Carmen. Gracias Carmen. Jesús estaba orando, dice Así Clara, es. así mismo es. Así es. Amparo Acevedo, buenas noches, disculpen, no pude entrar antes. A tiempo cuando vamos a la casa del Señor, Amparito, gracias. Diana Patricia Cantillo Ferreira, Jesús le enseñaba a orar y les decía, pidan y se les dará, toca la puerta y se les abrirá. Siempre debemos estar en oración para que Dios obre en nuestras vidas y nuestras necesidades espirituales. Gracias por estar con nosotros. Continuamos, vamos a entrar en el capítulo del entender. Cómo cada uno de nosotros allá en casa, o cada uno de nosotros que estamos aquí acompañándolos con tanta alegría, nos deja ver esta palabra. A cada uno de nosotros seguramente nos va a interpelar, seguramente nos va a llamar la atención una situación de la que se haya presentado. ¿Podría compartirnos, Bueno, Elenita? a mí en realidad dentro de este texto, de este evangelio, sí está el Padre Nuestro, que todos conocemos, pero a mí lo que me ha llamado, o que me toca más el corazón, es lo del amigo insistente, ¿no? Eso de insistir, de perseverar, y como dice acá el texto, pidan y se les dará, toquen y se les abrirá. Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá. Porque el que pide
¿cómo es? Recibe. Recibe, exactamente, ¿no? Es como tener esa, El que busca. esa confianza, esa perseverancia, abandonarnos en Dios, realmente Elenita, podríamos decir que en la acción y en la vida real en que nosotros nos movemos como cristianos, sentimos una gran alegría de entregar. La entrega es fundamental en la vida de nosotros para tener esa relación con Dios, ¿verdad? Como pastoral de la salud que somos aquí, esa entrega que nos damos, podríamos dibujarla con una experiencia real. Por supuesto, sobre todo cuando uno va a llevar no solo la palabra, sino principalmente el cuerpo de Cristo a esas personas que tanto lo necesitan y con tanta ansia están esperándolo, y ver el efecto que causa en ellos, para mí es el mejor regalo que uno puede recibir. Es más lo que uno recibe que lo que uno da. Mi experiencia dentro de la pastoral, ¿no? Porque uno da su servicio, pero es más lo que uno es más gratificante lo que uno recibe de lo que está realmente dando, ¿no? ¿Qué le llamó a usted la atención, Rosemary, de estos textos? Bueno, después de ver que Jesús nos dice que se le da por insistencia, nos hace aquí un pequeño resaltar de que si nosotros, que somos malos, le sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, ¿cómo el Padre, que es tan maravilloso, no nos va a dar lo que nosotros necesitamos? Es como un ejemplo tan simple, y cuando dice que somos malos, no es porque seamos personas agresivas o que estamos atacando a los demás, que sí hay mucha gente, pero lo que siento aquí que nos quiere decir es que no tenemos esa pureza, nos hace falta todavía llegar un poquito más a reflejarnos en Dios, y como mundanos, pues somos un poquito malos, ¿no? Pero aún así queremos lo mejor para nuestros hijos, y decir hijos también, pues para los demás, al entorno, ¿no? a nuestros familiares, amistades. Entonces, como que es él, que es tan simple con sus parábolas y sus ejemplos, nos hace ver cosas tan sencillas. Padre Rodolfo, ¿qué le llamó a usted la atención? Pues yo estaba pensando en algo desde ayer, en realidad, que preparábamos, y es que yo me pregunto, ¿será que Dios es como este amigo al cual hay que estarle rogando e insistiendo para que nos dé algo? ¿Será que Dios se hace el sordo? Escuchaba yo tiempo atrás a un sacerdote que en realidad él casi que decía que no debiera existir la oración de petición, porque implica un cierto error espiritual. Porque si yo le pido a Dios algo y Él me lo va a dar hasta que yo se lo pida, ¿por qué Dios espera? ¿Por qué no me lo da antes si es algo bueno para mí? Como quien dice, Dios siempre nos brinda lo mejor. Dios no está a la espera de que, bueno, hasta que no me pidas salud, entonces no te la daré. Hasta que no me pidas pan, entonces no te lo daré. Como que tiene cierta razón, ¿no? O sea, no es que Dios esté allí como haciéndose el sordo o desentendido de nosotros, y hasta que le decimos, oye Señor, a ver cuándo nos das tal cosa, ay sí, de verdad que lo necesitan. ¿Será que Dios es así? Yo creo que Dios es providente, Dios es un Padre bueno que en realidad no está esperando que nosotros le pidamos algo para dárnoslo. De normal Él toma la iniciativa. Si aquí se habla de que hay que insistir, en todo caso es como para probar que tanto queremos nosotros lo que estamos pidiendo, no porque Él diga, no, hasta que no me lo pidan 10 veces, hasta entonces yo no les voy a escuchar. Podríamos decir, Padre, que esa constancia de la oración es porque lo que hace es amistad con Jesús, es estar con Él siempre. Estamos en el pensamiento de Jesús presente, en la oración, en la súplica o en el agradecimiento. ¿Usted piensa que sea eso, comunicación? Exacto. Yo personalmente pienso que la esencia de la oración no es tanto ir a pedirle cosas a Dios, sino que la esencia de la oración es simplemente ir a estar con Él. Si se dan cuenta cuál es como el punto final de todo el texto.
hay que pedir, hay que insistir, si un hijo pide pan, etcétera, y luego al final dice, Pidan si el ustedes Espíritu Santo. dan cosas malas, ¿cuánto más el Padre dará qué? El ¿Qué Espíritu cosas? Santo. El Espíritu Espíritu Santo. Santo. No dice, pidan y entonces ya el Padre les va a dar pan y les va a dar huevos y les va a dar leche y les va a dar no sé qué. En realidad, Dios lo mejor que nos ofrece es el don del Espíritu. ¿no? Entonces yo pienso que la esencia del Padre Nuestro, y corroborada con esta parábola, es la de motivarnos a orar, pero entendiendo la oración como un encuentro con Dios, donde simplemente me encuentro contigo porque te quiero, porque eres valioso para mí, no tengo que venirte a pedir nada. Qué bonito dirá Dios, qué bonito cuando llega alguno y dice, no, si solo vengo a estar contigo, porque él estará así, aturdido de los millones de peticiones que le hacemos día a día. Discúlpame, Sí. un segundo Sí, nada más, mamá. porque hay alguien interesado ahí con nosotros. Ok, muy bien. Posiblemente sea la respuesta que ahorita misma quieres dar. Clara Grimaldo nos dice, el Padre Nuestro es la oración fundamental en la confianza a Dios. Amparo nos dice, el Padre Nuestro es el modelo de oración enseñada por el mismo Maestro. Nos muestra que hasta por insistencia el Señor nos ayuda. Ay, mira, Fedora. Fedopisa dice, buenas noches. Hola, Fedora, buenas noches. Buenas noches, Giovanna nos dice, buenas noches, saludos. Hola. Giovanna, ¿Qué tal, buenas Giovanna? noches. Amparo, qué buena la explicación del padre Rodolfo de cuál era la dificultad de levantarse a atender al amigo y que pidió el favor. Para nosotros es muy fácil y a veces no nos queremos incomodar. ¿Es cierto? Así es, Amparito. Argelia, bendito sea Dios Padre que nos dejó en esta maravillosa oración el Padre Nuestro. Yeira, bendiciones. Clara, nuestro Jesús nos quiere relacionar con el Padre y que nos ama entrañablemente con su amor, superabundante, ilimitado, cercano para todos. Gracias, Clarita. Amparo, sí, Clarita, Jesús ahí nos dice que Dios es nuestro Padre. Clara, Dios es la fuente infinita de agua viva. Fedora, llama mucho la atención que Jesús en otro pasaje nos dice que cuando quieren orar no hagamos como los fariseos, que por mucho hablar creen que serán más escuchados. ¿Es correcto? Gloria, qué bendición tener entre ustedes a la peregrina, qué bella, acompañando a sus hijos, que nos lleva al Padre Dios, a la palabra de Dios, a nuestras casas. Gracias, Gloria. Esa es nuestra visita especial de esta noche para ustedes. Y acá nos dice que insistamos, le impide que nos escucha. Lo impide es que nos escucha. Gracias. Clara nos dice, nosotros somos sus hijos preferidos, nunca nos deja solos, siempre está a nuestro lado, es nuestro mejor amigo, nos trata como hijos incondicionalmente. Diana nos dice, complementando con lo que dice el Padre, pienso que no solo es pedir en la oración, sino también en estar en contacto con Dios a través de la oración, de conversar como si estuviéramos hablando con un amigo, imagino que es lo que... Perdón, ahora que salió ese mensaje, Ahora. eso era justamente lo que quería comentar, ¿no? Que estamos hablando de la oración como si fuera solamente pedirle a Dios, y yo creo que la oración es tener ese contacto íntimo con Dios, es abrir nuestro corazón, y no solamente pedir, sino muchas veces darle gracias por tantas cosas que nos da, por nuestro día a día, por poder caminar, por poder ver, por poder tener un plato de comida,
por la familia, por los amigos que tenemos, digo, hay tantas cosas para darle gracias a Dios y creo que eso también es una forma de orar, ¿no? De orar, sí, de comunicarse, de estar, de estar en Así ese es. contacto Sí, con... también yo lo puedo ver como nosotros los padres que educamos a nuestros hijos y tenemos muchas veces que repetirle ciertas indicaciones a medida que van creciendo, sobre todo cuando son pequeños. Entonces es ese repetir para que ellos se les grabe como a fuego y ya sea en automático. Entonces no es pedir por pedir, sino para que se convierta en parte de nuestra alma, nuestro ser, nuestro pensamiento, nuestro andar automáticamente. Lo estoy viendo de esa forma también, porque a él decir pidan y se les dará es porque oren constantemente, como decía el padre, ¿no? Y la amistad, la intimidad, la cercanía, ¿no? Exacto, la cercanía. Estoy viendo que dentro del texto hay una condición de amor, ¿verdad? Una condición de amor en ese Padre Nuestro, donde el Señor se entrega para que nosotros nos entreguemos a Él. Y ese pan que Él entrega, que bien puede simbolizarnos el pan de la Eucaristía, ese pan de cada día, dice Él pone un énfasis en que estemos en comunión con el pan de la Eucaristía, ¿verdad? Y eso me hace a mí pensar en ese gran amor que Él nos tiene y que quiere que nosotros le tengamos a los demás. En este contexto, lo uno con que Él habla de perdonar al que te ofende. Entonces, Padre, si Él quiere ese gran amor, nosotros lo llevamos en el corazón y lo queremos entregar, va directo al perdón de nuestros hermanos y el perdón a nosotros mismos. Sí, hay que caer en la cuenta que en el Padre Nuestro, al hablar de perdón, hay un cierto carácter condicional, porque decimos, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. De algún modo, no deja de ser como un requisito para ser perdonados, para pedir perdón, el que nosotros tengamos disposición para perdonar a otros, ¿no? Y eso se complementa con otros textos del Evangelio. Es muy conocido aquel, ¿no? De un hombre al cual le perdonan una deuda, pero enorme. Ponen un dato que es como gigantesca la deuda, ¿no? Pero el rey se la perdona. Sí. Y luego este hombre sale y se encuentra con uno que le debe una nada comparado con lo que le han perdonado y era incapaz de perdonar. Así es. Lo agarra por el cuello y lo mete preso y no va a salir de ahí hasta que no le pague. Y entonces van y le cuentan al rey y dice, oye, lo llama y le dice, oye, tú te das cuenta la millonada que yo te perdoné y tú has sido incapaz de perdonar un poquito, y a veces nos puede pasar eso, ¿no? Dios nos perdona una millonada y luego a nosotros nos cuesta perdonar 2, 3 cosas que nos hacen las demás personas, ¿no? Y en el camino del perdón nos damos cuenta que si nosotros vamos perdonando las ofensas, vamos también sanando nuestra herida. O sea, aquello se vuelve recíproco, pienso, porque se encuentra ahí ese amor enorme de Jesús dentro de nuestro corazón, ¿verdad? Entonces como que se retroalimenta una cosa con la otra. Elenita, No, ¿qué te parece lo del perdón al que Jesús nos invita? Es que es así, es que es verdad lo que, como comentaba el padre, que muchas veces nosotros, Dios nos está perdonando a nosotros todo el tiempo, y nosotros a veces somos incapaces de perdonar una ofensa mínima, ¿no? Mínima. Sí. No somos quizás conscientes de ese, a veces de ese perdón tan grande que recibimos de Dios, ¿no? Sí. Y animo a todo el mundo, por favor, también a acercarse a la confesión, ¿no? Ahora, yo animo a las Sí. personas para que nos escriban sobre ese reino prometido, Padre, ese reino, ese hermoso reino, esa esperanza de vida que nos da Dios. ¿Podríamos conversar sobre ese reino? Sobre el reino, bueno, la petición del Padre Nuestro dice, venga a nosotros tu reino. Tu reino. ¿Y qué es pedir que venga el reino?
no es más que pedir que se haga realidad lo que Jesús viene anunciando. Jesús, su misión principal era anunciar el reino. ¿Qué es el reino? Es una realidad a veces fácil de entender, pero que a veces nos complicamos, ¿no? El reino no es más que ese deseo de Dios de que los seres humanos vivamos armónicamente con Él, que tengamos una buena relación, una buena comunicación, como la de un padre con su hijo, un padre bondadoso, y luego estos hijos que se relacionan bien con Dios su Padre, que sean capaces de relacionarse bien entre ellos. Me parece que la esencia del reino es eso, la relación que estamos invitados a tener con Dios como nuestro Padre bueno, y desde allí con los demás como nuestros hermanos. Así es. Hay una expresión muy bonita que hemos entendido a veces erróneamente. En algún otro pasaje dice Jesús que el reino está entre nosotros. ¿Han oído esa frase? Padre. Normalmente la hemos entendido que el reino está dentro de nosotros. Y en parte sí, el reino está ahí como una semilla, como la semilla de mostaza que va creciendo, etcétera. El reino acontece en el corazón de cada persona. Pero el verdadero sentido de la expresión era distinto. Dice, el reino está entre ustedes. ¿Qué significa entre? El reino está entre ustedes dos que se relacionan armónicamente, entre ustedes dos que se relacionan como hermanos y como hermanas. El reino de Dios se realiza donde hay dos personas comunicándose con respeto, con cariño, con ternura, con amor, y esto puede ser en la misma familia, esto puede ser en tu vecindario, esto puede ser en tu trabajo. Donde yo tengo relación con alguien del tipo que sea, allí puedo yo propiciar que se haga presente el reino. Pero para que el reino esté entre ustedes y yo, entre yo y ustedes, también tengo que ir a que el reino está entre Dios y yo. Son como las dos vertientes del reino. Y cuando pedimos, venga a nosotros tu reino, lo que estamos pidiéndole al Señor es, danos fortaleza para hacer realidad lo que tú deseas, para hacer realidad entre nosotros el reino que tú nos quieres regalar, lo que Jesús estaba anunciando. Así es. Padre, entonces podemos interpretarlo en nuestra vida actual, sentir ese reino, es sentir la paz que podemos tener, un reino dentro de nosotros, paz dentro, un reino fuera de nosotros, que es el compartir en paz con los hermanos, un reino donde nosotros podamos ampliarlo a la humanidad, porque con cada granito de arena que cada uno vayamos dejando de paz a la humanidad, vamos cooperando con ese reino. Sí, exacto. Ahí hay un peligro, ¿no? Que yo diga, bueno, el reino está entre nosotros y entonces me preocupo con los que viven en mi casa, con 2, 3 amiguitos, con el grupito que tengo de la iglesia y se acabó la historia. Y en realidad yo tengo que ver que el reino es entre yo y toda la humanidad. Y toda la humanidad, Padre. Y entonces cuando yo lo visualizo así, entonces yo empiezo a ver cómo ayudo a otras personas. Si yo voy a un hogar de niños huérfanos y tiendo la mano, aunque sea un rato del sábado, ahí estoy yo propiciando el reino entre esos niños y yo. Hoy día, por ejemplo, hay muchos hogares de acogida para migrantes, de aquí hasta México. A veces los empiezan religiosos, congregaciones, otras veces son instituciones laicas, y yo siento que allí acontece el reino. Porque allí las personas que van caminando pesadamente, que tienen que atravesar aquí en Panamá, por ejemplo, el Darién, vienen desde Colombia, van caminando hasta Costa Rica, encuentran un lugar que les brinda una colchoneta, les dan un plato de comida, se sienten seguros. Muchas veces la policía o los maleantes se quieren aprovechar de ellos. Entonces, para ellos encontrar un lugar de acogida es como encontrar una señal del reino, porque hay allí personas voluntarias que les reciben, que les brindan eso, ¿no?
un plato de comida, un colchón donde pasar la noche para que al día siguiente puedan seguir caminando. Esa es una presencia del reino. Con esas palabras, Padre, podríamos decir que podemos invitar a nuestros oyentes y hermanos para que nos digan de qué forma, en este siguiente paso de silencio, dejamos que Dios nos hable en la ayuda de los demás, no solamente que nos hable a nosotros en nuestro interior con nuestras propias preocupaciones, sino que dejamos, con ese ejemplo que usted ha dado de las personas que están en el Darién, dejamos que nuestros sentimientos, que ese amor grande, esa preocupación, esa empatía hacia todas esas personas que tienen un dolor, cualquiera que sea, ¿cómo nosotros hacemos para que esta palabra se haga carne humana, donde no trascienda, porque Cristo, esa es la misión de Él en esta transformación que quiere que nosotros tengamos, es para que seamos mundo, que seamos grandes con todos, ¿verdad? Grandes en el sentido de que alcancemos a todos, ¿verdad? Entonces podemos invitar, como dije, a nuestros oyentes, amigos y hermanos, que nos inviten ahora en este momento de reflexión y de silencio a comentarnos cómo lo fomentarían en la acción, qué nos proponen, ¿verdad? Este es un momento privilegiado para que nosotros meditemos en esa palabra, y vamos a poner para armonizar, vamos a poner un video y que podamos reflexionar para que entremos en acción. A tu lugar para habitar en ti. Bendice este momento de adoración. Queremos, Dios, permanecer en ti. Atribulado está nuestro corazón, pero la fe está en tus promesas. Recibe esta humilde oración. Señor, confiamos en tu amor. Queremos hoy estar en tu corazón. Queremos hoy estar en tu presencia, sintiendo el palpitar de tu corazón. Queremos hoy estar para adorar, adorarte, Cristo Jesús, para adorarte, Cristo Jesús. Hoy venimos todos ante tu presencia para alabar, celebrar y agradecer. Oh pan vivo, bajado del cielo, nos levantaremos en el desierto para comer y beber de ti.
Bueno, aquí estamos deseando ver los comentarios y a veces tenemos dudas también, Padre. A veces nos entra la duda. Sería muy interesante ver qué dudas nos entran en este momento. Mire, esta señora Yuya Berna, ella es la que nos proporciona la peregrina. ¿Puede leer el saludo, Rosemary? Yo si querés lo leo yo. Saludos y bendiciones. Gracias por este programa de la palabra que nutre nuestra alma. Gracias, señora Yuya. Diana Baker dice, buenas noches. Gracias por este encuentro de todos los jueves. Larisa, ¿qué tal Larisa? Qué interesante reflexión sobre la oración. Buscar esa cercanía que se traduce en confianza en Dios. Así es. Sheira Jiménez, esta porción del Evangelio me invita a una relación más íntima con nuestro Padre Dios, entendiendo que ello se materializa en la oración, por una parte, y en la cercanía con nuestros próximos. Gloria Delgado, que nos dice, Dios es tan misericordioso y nosotros de repente se nos hace difícil perdonar. Así es. Así es, Gloria. Amparo, el perdón hay que practicarlo mucho en la comunidad. Así. Diana nos dice, esta oración es modelo para una comunicación diaria con Jesús. Empieza reconociendo con quién estamos dialogando. Al decir santificado sea tu nombre, es reconocer la divinidad de Dios. Gloria Delgado, que nos dice, el reino para mí es vivir en el amor de Dios, amando a nuestro prójimo. Clara, nosotros debemos interceder con nuestro hermano, también perdonarle en errores, armonizando la realidad de su reino. Fedora, que nos dice, el reino de Dios entre nosotros es Jesús cuando se nos da en la Eucaristía. Y, perdón, antes quería, algo que también me llegó, justamente lo del reino de Dios, relacionándolo con la pastoral de la salud, no sé a usted, padre, qué le parece, pero eso sentí que lo que hacemos nosotros dentro de la pastoral es llevar el reino de Dios a todas esas personas que no pueden acercarse a recibir, alimentarse de la Eucaristía, de la palabra, muchas veces esa, no solamente el alimento espiritual, sino a veces el poder charlar con alguien, tener alguien que los escuche, aunque sea poco tiempo, pero que los acompañe un momento, que se puedan desahogar. No sé, yo creo que eso es estarle llevando también el reino de Dios. No solo por la hostia consagrada que se les administra, sino también la persona que la lleva. Quien porta a Jesús lo puede llevar de un modo, lo puede llevar de otro, ¿no? De normal se supone que la persona llega animosa, llega a transmitir una energía positiva, llega a transmitir ánimo, y eso es hacer presente el reino para esa persona que está ahí necesitada. Que muchas veces está así, está sola, a veces hay mucha gente que está sin familiares, son personas ya muchas veces enfermas o muy mayores, y a veces no solamente necesitan su alimento espiritual, sino la compañía y la cercanía de alguien que los escuche y que pueda estar un poco con ellos, ¿no? Así es. Así que, bueno. Nos gustaría que nos participaran de qué manera la palabra de hoy nos obliga a hacer un compromiso de cambio de nuestra vida o un seguimiento en solidaridad con nuestros hermanos. Sería muy interesante ver cómo cada uno de nosotros se lleva esta experiencia. A mí sobre todo tenemos ahí un mensaje. Seguimos con mensajes de Yeira. Dice, a propósito del reino, hoy día tenemos una situación en Panamá donde los habitantes clamamos fraternidad, tan necesario para la paz y la justicia social. Padre, venga a nosotros tu reino. Amén. Así es, Yeira. Fedora, nuestra compañera también de Pastoral de Salud, nos dice, Pastoral de Salud de nuestra visita a los enfermos y ancianos es preciosa y valiosa oportunidad de vivir el reino de Dios entre nosotros. Así es.
clara que nos dice: te damos gracias, Padre Celestial, por enseñarnos confiadamente, por Hijo, poder llegar a ti siempre. Podemos sacar nuestros compromisos concretos de esta palabra, Padre, en este momento, ¿verdad? Sí, yo creo que siempre que se hace una lectura orante de la palabra, después de que Dios nos habla, debe quedar en nosotros eso como un deseo de transformar algo. El Señor nos toca el corazón, el Señor nos da ánimo, o el Señor nos llama a la conversión, tantas cosas que el Señor nos dice con su palabra, y luego nosotros reaccionamos ante esa palabra que se nos ha dado. Y normalmente esa reacción se traduce como en algún tipo de compromiso, ¿no? Sí. Yo personalmente pensaba, me recordaba en el fundador de la congregación, San Antonio María Claret. San Antonio María Claret era un hombre muy activo, ¿no? Era un evangelizador, era itinerante, él por personalidad era así también, ¿no? Y luego pues las circunstancias encima le hacían estar como sin parar. Sin embargo, no era un activista, así que anduviera ahí a lo loco. Era una persona muy activa, pero que partía de un centro, partía de una experiencia de Dios. Y él le gustaba ver a Jesús así, porque Claret es así porque ve que Jesús es así. Jesús el día lo dedicaba a las personas, a predicar, a sanar, a simplemente compartir. Pero ¿qué hacía Jesús en las noches? Jesús entonces era para el Padre. Exacto. El Jesús que ora. Entonces cuando va ante el Padre, Jesús lo que lleva es todo lo que ha visto en el día. Jesús lleva esas inquietudes en su corazón, se las presenta al Padre, y las vive allí, el Padre le da ánimo, el Padre le da fortaleza. Entonces Jesús, la realidad de la gente la lleva al Padre, y otro día a la gente le lleva lo que ha encontrado en Dios. Y yo creo que no solo yo como misionero, sino que creo que el común de personas tenemos que ir como armonizando esa experiencia de Dios con nuestra proyección en la vida. Una proyección que va desde atender, en el caso de ustedes que tienen familia, desde atender a sus familias hasta visitar enfermos o venir de proclamadoras aquí al templo, tantas cosas, ¿no?, que se van haciendo a lo largo del día, que en cada una de ellas podamos ir transmitiendo lo que hemos experimentado en Dios, si es que hemos orado, si es que nos hemos encontrado con Él. Y cuando oremos, que llevemos ante Dios la realidad de toda la gente. Y creo que para mí es como el compromiso, Ese es el de compromiso. ir orando cada vez más desde esa clave misionera. Así es, Padre. Dice San Benito, tiene una frase que dice, que nuestro espíritu concuerde con nuestras acciones, ¿verdad? Que nuestro espíritu camine en ese lo que conviene a Dios, ¿verdad? Los claretianos ciertamente, como misioneros que son, siempre los he observado y he visto ese caminar y ese orar, trabajo y oro, ¿verdad? Reparto el evangelio. Ese es el camino propuesto por Jesús. A ver, nuestros oyentes que nos compartan esta reflexión tan bella. Vamos a escuchar también a nuestras hermanas aquí, a dónde va a haber ese cambio, ese interpele de la palabra, Elenita y Rosemary, que nos digan dónde va a hacer esa interpretación de la palabra en la acción de su vida. Bueno, yo siento personalmente que necesito tener más confianza en Dios. No es que no ore, si oro, sí, pero a veces como que me falta ese chin de realmente abandonarme completamente en Él y dejarlo actuar. Tener esa paz y esa paz, ¿no?, que solamente el Señor te puede dar, pero realmente ¿no?, abandonarme, tratar de perder yo el control para que lo tome Dios.
Eso es lo que siento, que a veces siempre le quiero dar el control, pero me quedo con un poquito y sí, como que no es una entrega total. A mí me gustaría poder eso, ¿no? Realmente orar con confianza, abandonándome en la voluntad que Él tenga, ¿no? La voluntad Sí, hermosa. lo que Él del quiera Señor. para mí y para mi familia y para lo que esté pidiendo, ¿no? En realidad. Elenita, recordemos que dice, pide y se te dará. Ajá, Rosemary. Bueno, yo siempre tomo la palabra del Padre Nuestro, valga la redundancia, y trato de vivir el hoy. Trato de centrarme en lo que está pasando dentro de lo que estoy viviendo. Me ha costado mucho, pero he llegado a entender que no sirve de nada que trate de ver más allá, porque no lo puedo controlar, no lo puedo manejar. Entonces, pues es hoy, es lo que Él dice, danos hoy. Y si Él dice así, es porque no debemos preocuparnos por aquello que no conocemos. Él lo conoce, Él nos irá poniendo las herramientas y pedirle al Espíritu Santo que nos dé esa sabiduría para poder actuar con amor y hacerlo dentro de lo que es la voluntad de Dios: amar, perdonar, ayudar, tener un corazón lleno de caridad, reír, ser alegres. A veces nos cuesta, pero siempre podemos tratar y podemos alcanzarlo. Eso es lo que yo la mayoría de las veces trato de hacer en mi vida, de un tiempo para acá, porque como les dije, he ido aprendiendo y poco a poco he ido alcanzando pequeñas metas, pero sí lo he logrado. He entendido que el Padre quiere que viva el hoy y que sea un logro, porque no sé qué va a pasar mañana. ¿Y para qué preocuparme por eso si no puedo hacer nada? Entonces yo trato de aplicarlo y en cada una de las cosas que hago, en el servicio de la pastoral de salud, como ministra extraordinaria de la comunión, como proclamadora, en grupo de oración, o sea, trato, porque yo sé que Jesús está lleno de amor y tengo yo que tratar de sentir ese amor para poder dárselo a los demás. Es mi experiencia. Sí, mi pregunta es si puedo yo el día de mañana sostener esa empatía con mis hermanos, como hijos de Cristo que somos, pero que no comulgan con mis pensamientos, con mi forma de conducirme momentáneamente, por así decirlo. O sea, esas personas lejanas que uno a veces olvida en la rutina de la vida de uno, ¿verdad? ¿Seré yo capaz de poder identificarme con ellos y recordarlos como mis hermanos, ¿verdad? Porque a veces no nos imaginamos ciertas maneras de vivir ni que esa persona está pasando en ese momento, ¿verdad? Y posiblemente se me va de mi oración y ese hermano lo abandono porque ni lo visito, ni lo conozco y no oro por él, ¿verdad? Entonces mi preocupación es, le diría al Señor, lléname de tu espíritu para poder llegar hasta allá, ¿verdad? Hacia ese abrirme y ser más amplio en mis decisiones para con las personas más necesitadas. ¿Tenemos alguna intervención de nuestros hermanos en casa? Sí, está Yuya que dice saludos y bendiciones. Gracias, Yuya. Gloria. Señor Jesús, te doy gracias por dejarnos un ejemplo de cómo orar, de cómo debemos permanecer en la oración por nuestro prójimo. Gracias, Jesús. Amparo, que nos dice, por mi trabajo atiendo clientes de diferentes clases y veo mucha necesidad hasta espiritual. Y ahí he podido hacer presente el reino. Gracias, Amparo. Amén. Amén.
Donna Roper dice, muy cierto, Padre, llegar hasta este punto de aprender del vivir de Jesús. Una confianza plena como la que tenía Jesús con su Padre. Es necesario pedir al Espíritu Santo que nos fortalezca. Larisa dice, hoy la palabra me invita a buscar esa cercanía con Jesús para anunciar el reino con mis actitudes y confiar en Dios en cada proyecto que me pida hacerlo con amor. Fedora dice, buena reflexión del Padre Rodolfo, y en la práctica hacemos eso, oración de intercesión por otros, habiéndonos llenado previamente, participando en la Eucaristía, en las prácticas devocionales, etc. Larisa, hermosa labor que realizan en la Pastoral de la Salud, que el Señor les siga guiando con tanto amor a seguir anunciando su reino en tan hermosa misión. Muchas gracias. Gracias, Larisa. Bueno, Padre, quisiera compartir con todos ustedes que yo en mi reflexión digo que si nosotros, dentro de nuestro propio dolor, dentro de nuestras propias acciones de enfermedades, de sufrimientos, de soledades, que todas esas condiciones las reúne un ser humano en su momento, yo creo que eso nos hace vivir el sufrimiento ajeno. Yo creo que eso ayuda. Entonces, lo que destaco en esto, Padre, es que muchas veces, Elenita y Rosemary, es que a veces nos queremos negar al sufrimiento, nos queremos negar al momento de desolación, de soledad, de enfermedad. Y precisamente ese es el camino que nos puede llevar a poder consolar a otro hermano, a reconocer ese sufrimiento en el otro hermano. Tú decís eso, Marcela, pero por ejemplo en mi caso personal, ¿sí? Justamente en esos momentos de desolación, de tristeza, de enfermedad, es cuando he sentido más cerca al Señor, ¿no? Es cuando he sentido, y es el que me ha dado paz y consuelo y tranquilidad en esos momentos justamente de prueba, ¿no? Así es, sí. Gracias. Pues viendo la hora, yo creo que ya tenemos que entrar en fase de despedida, ¿no? No sé si va a haber algunos mensajitos que no se nos queden ahí sin leer. Por ahora, Padre, no tenemos mensajes, pero sí nos gustaría su bendición y su oración para finalizar. Para finalizar y despedirnos de esta amable audiencia, y de nosotros acá esperamos regresar en algún momento. Bien, pues gracias a ustedes por haber participado en este programa. Para algunas era su primera vez, esperemos que no sea la última. Ya los nervios ya para la segunda son un poquito menos. Gracias, Padre. Gracias por haber estado aquí presentes, gracias a ustedes también por haber seguido este programa de la palabra en nuestra casa, que efectivamente podamos amar esa palabra de Dios, que en definitiva la palabra principal de Dios es Jesús mismo, ¿no? Él es la palabra que se ha hecho carne y es la palabra que más nos habla de Dios. Cada jueves podemos aprender algo más de esa palabra que el Señor nos da. Así que, sin más, darle gracias a Dios. Creo que tener eso hoy, un corazón agradecido, porque el Señor nos ha enseñado a orar, ¿no? El Señor nos ha enseñado a orar en este día como enseñó a sus discípulos. Así que por mí eso sería todo, y que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias y buenas noches a todos. Muy buenas noches. Que estén bien en sus hogares. Buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Chao. Chao. Gracias, Jesús. Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet.
Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet.